Buenos días a todos, Carlos Zambrano, inversionista asalariado, una vez más con ustedes para continuar el análisis técnico y fundamental de los activos financieros. Y para plasmar el ejemplo quisiera analizar una de las acciones que cotiza en la bolsa de valores, que es Davivienda preferencial. Pero antes de analizar la acción y todos sus fundamentales y hacer un análisis del precio en las gráficas, quisiera obviamente hacer el disclaimer correspondiente. Entonces, en este sentido, he establecido unas reglas para el canal, ¿cierto? Reglas que se basan en reglas de inversión y que debemos tener en cuenta. Lo primero es que saber invertir es mucho más importante que saber en qué invertir. En la bolsa solo puedes determinar dos cosas. Primera, el precio de entrada y de salida, y lo segundo son las comisiones. Entonces intenta siempre hacer inversiones donde las comisiones de la operación no representen más del 1% o el 0.5% de cada operación. Eso es lo ideal. También recuerda que nadie tiene bolas de cristal en bolsa, entonces pues todas las predicciones se basan en estadísticas, pero eso no quiere decir que no exista un alto riesgo de que puedas perder todo tu capital. Recuerda, tu dinero, tus decisiones, eres responsable 100% de cómo inviertas. De todas maneras, debes tener muy en cuenta tus objetivos y tu perfil de riesgo, qué tanta aversión tienes a la pérdida, determinar si la bolsa es un mecanismo para ti, si en los montos invertidos te van a permitir dormir o no. Va a ser muy importante para saber si decides o no invertir en bolsa de valores. No inviertas dinero que necesites para cubrir tus gastos y no te endeudes para invertir. Por lo menos al principio, cuando estés empezando en el mundo de las inversiones, no te endeudes para invertir, dado que evidentemente las deudas o los mecanismos de deuda generalmente cobran una tasa de interés mucho más alta que cualquier retorno que tus inversiones te puedan dar. También hay que tener en cuenta que si tienes deudas, tienes que priorizar por esa misma razón el pago de esas deudas. Invierte solo montos que te permitan dormir tranquilo, es decir, invierte montos que en principio no necesites para costear tus gastos, y invierte dinero que solo estés dispuesto a perder, por regla general te van a decir. Habiendo definido eso, manos a la obra, vamos a estudiar Davivienda preferencial. Hay que tener en cuenta que cada vez que una empresa cotiza en bolsa, tiene obligación legal de suministrar información tanto a través de su página de internet como a través de la Superintendencia Financiera, todo lo relacionado a la actividad y a sus estados financieros. Entonces, a través de esa información que encontramos en esta página, podemos entender la actividad del banco, sus ingresos netos, el endeudamiento, cuál es la situación de la actividad, cuáles son los competidores de la empresa, la evolución de la empresa, las ventajas y riesgos y el precio objetivo. Es muy importante definir desde la entrada el precio objetivo, es decir, ese precio al cual hemos evaluado la empresa, un precio justo al cual vamos a salir. Y si los fundamentales se mantienen, no tendremos razones para salir de la empresa hasta que no llegue a este precio. Es decir, que ante bajadas muy importantes o muy escandalosas del precio en la bolsa, no vamos a entrar en pánico porque sabemos que sus fundamentales siguen estando sólidos. Entonces, como datos importantes de la actividad de la vivienda, tenemos que en 1972 se funda. También tenemos datos importantes como en 1994, que empieza el negocio de las tarjetas de crédito, pero también el 2010, cuando emite por primera vez acciones preferenciales y entra en bolsa. En 2011 vuelve y retoma una acción, y estas dos fechas son súper importantes para todas las personas que estamos en bolsa. Otras fechas a tener en cuenta van a ser el 2012 y el 2016, porque en el 2012 introduce la actividad gracias a un acuerdo que hace con HSBC en Centroamérica, y en el 2016 porque el principal accionista del banco es Seguros Bolívar. Entonces es súper importante tener en cuenta esa estructura del Banco de Vivienda, porque la información que vayamos a tener de Seguros Bolívar van a repercutir necesariamente en Davivienda. Para entender la actividad de Davivienda, pues como les decía, tenemos
que el 78% de las actividades están en Colombia, pero tiene un porcentaje importante en Centroamérica que disminuye ese riesgo o ese beneficio país al 25.5. Entonces es importante entender esa actividad y esa distribución de las actividades que reducen, como les digo, ese riesgo país. Otro punto importante pues es el entender cómo está diversificada su cartera. Su cartera pues tiene bancos, personas, empresas, pero también son banca patrimonial. Es decir, que un importante suma de dinero o de capital, más de 15.000 millones de pesos están en administración de activos a través de la banca patrimonial. En cifras importantes del banco, pues estamos que actúan en 6 países, tienen 23.1 millones de usuarios. Eso quiere decir que por más de 50 años el banco ha adquirido una experiencia grande y tiene una suma importante de clientes que le van a permitir siempre ingresos constantes. Los clientes, el 90% son digitales, es decir, que gran parte de sus clientes ya utilizan mecanismos digitales y eso es importante frente a los nuevos competidores que entran al mercado. Tienen más de 673 oficinas, más de 2.800 cajeros y más de 20.000 colaboradores. Como les decía, es importante entender que Davivienda tiene una estrecha relación con el Grupo Bolívar, que al final es el dueño o principal accionista del banco. En este sentido, hay que entender que la estructura del Banco Bolívar siempre va a afectar a Davivienda porque hace parte de las inversiones financieras del grupo. Grupo Bolívar pues no solo se constituye en la parte financiera, también tiene soluciones Bolívar, construcciones, aseguradoras. Es importante entender este complejo empresarial para entender al banco al cual queremos invertir. En ese sentido, pues es importante como accionistas entender cuál es el porcentaje total de las acciones que se manejan en el banco. Sabemos que el 58.6 de las acciones, de la totalidad de las acciones las tiene el Grupo Bolívar, pero en las acciones preferenciales, que son las que cotizan en bolsa, el 54.3 pertenecen a fondos locales de pensiones. Eso es importante tenerlo muy en cuenta porque ahora con todas las reformas tenemos que saber cómo van a quedar esos fondos de pensiones, porque seguramente eso podría afectar al precio de la acción. Claro que desde el momento en que se empezaron a fraguar estas nuevas reformas, pues ya el mercado ha castigado significativamente a la acción porque los accionistas creen que como los fondos de pensiones van a retirarse de la bolsa de valores, pues muchos han vendido. Pero si se mantiene la estructura de fondos de pensiones, seguramente van a volver esos flujos de inversión a la acción. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta son otros inversionistas que hacen parte del grupo. Por ejemplo, inversiones QCESAR o inversiones Mellido o como se pronuncie. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta ese riesgo reputacional de estas dos empresas que hacen parte importante de los accionistas de la composición accionaria de la vivienda, porque si eventualmente existen noticias negativas o positivas respecto de estos dos inversionistas tan importantes, pues pueden repercutir en la acción de la vivienda. Otro punto importante es la cartera diversificada. Como vemos en el 2004, pues pasaban del 100% a estar en Colombia, ahora a simplemente tener el 73%. Entonces una gran parte está fuera del país. En 22% está en Centroamérica a través de dólares. Entonces tienen una exposición a dólares importante que será muy interesante analizar si deseamos invertir en este banco. Otro punto importante pues será todo la neobanca o esta bancarización digital que se está haciendo. Estos son los productos que maneja Davivienda. Tenemos alianzas con DaviPay, CBPay, manejan tokens, los medios de pago en e-commerce. El 99% del territorio colombiano está cubierto a través de estas soluciones. Es importante saber frente a nuevos competidores. ¿Y cuáles nuevos competidores? Pues todos sabemos que en el mercado colombiano está entrando y posicionándose este especial Nubank. Entonces tendríamos, a mi parecer, que
entender cómo va a repercutir en la actividad de los bancos tradicionales este tipo de bancos. Ahora, dentro de los análisis que se tienen que hacer, pues evidentemente tendrían que trabajarse los estados financieros. A mí me gusta trabajar con indicadores como el ROE porque recoge el recompilado de los estados financieros y los pone en ciertos índices. En este caso, el ROE. El ROE indica la parte del capital del patrimonio, es decir, lo que le pertenece realmente a los accionistas y cuánto ganancia genera ese capital, ¿cierto? Entonces, ese ROE, que ya lo explicaré más adelante, en este momento, en el 2003, estas estadísticas que fueron hechas más o menos después de septiembre del 2023, cuando se dieron los resultados del tercer semestre, están lanzando pérdidas. Entonces, vamos a analizar en qué consiste este indicador. El ROE se calcula como el beneficio neto sobre el patrimonio neto. Como les decía, es la cantidad de capital o de patrimonio que en verdad le pertenece a los accionistas y que tanto beneficio utiliza. El patrimonio que se define como el activo menos pasivo, es decir, eso que sobra, que en verdad le pertenece a los accionistas, que tanto beneficio crea o genera, es decir, las utilidades. Las utilidades se calcula como el ingreso menos los costos y gastos de la empresa. Entonces, para un ejemplo, podemos decir que una empresa que tiene un capital de 100 millones, por ejemplo, genera 20 millones de ganancia. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un índice del 0.2. Para pasarlo a porcentaje se multiplica por 100 y tenemos que el ROE, ¿cierto?, equivale a un 20%. Volviendo a la gráfica, pues aquí lo que estamos diciendo más o menos es el que el patrimonio de la vivienda estaba generando un 18.80 de ganancia con el patrimonio que tenemos. Y en el 2017-2018 se fue estabilizando. El 2020, que es un año atípico por COVID, bajó bastante. En el 2021 se está recuperando, 2022, pero recientemente ha lanzado eh, resultados negativos. Hay que tener en cuenta que estoy calculando el ROE. ¿Cuál es el ROA? Este que estoy aquí señalando. La diferencia entre los dos es que este tiene en cuenta un patrimonio definido en un tiempo, ¿cierto? Que varía todo el tiempo, porque el patrimonio siempre está variando de acuerdo con los pasivos y activos que se manejen. En cambio, el ROE tienes un promedio de patrimonios, entonces es un índice un poco más estable. Esa es la única diferencia. Bueno, esto a grosso modo, no, como les digo, no soy contador ni financiero. Esto es lo que he podido entender y esto es uno de los índices que me gusta ver en los estados financieros. Ahora, ¿qué dicen los analistas? A mí me gusta ver los estados financieros analizados desde los estudios que hacen los comisionistas de bolsa. Por ejemplo, Bancolombia, cogiendo los estados financieros de la vivienda, nos muestra aquí que los ingresos, por ejemplo, aquí uno puede ver cómo han ido aumentando o disminuyendo dependiendo el año, ¿cierto? Importante acá ver cómo en las provisiones estas aumentaron respecto del 2022 a 2023, aumentaron casi al doble. ¿Por qué señalo esto? Porque esto es una de las razones por las cuales el banco está generando pérdidas o estaba generando pérdidas hasta el tercer trimestre. Ahorita ya está generando otra vez ganancias, ya lo veremos más adelante, pero ¿por qué está o por qué tiene que provisionar tanto dinero? Cuando hay tasas altas, el Tratado de Basilea les obliga a los bancos a tener provisiones muy grandes. ¿Eso qué significa? Que ante el peligro de pérdida de cartera o que las carteras no se paguen, que la gente se empiece a colgar con las cuotas de los préstamos, ellos ya tienen provisionado esas pérdidas y así el banco no corre riesgos de quiebra ante los incumplimientos masivos de sus clientes. Otro punto importante aquí, como les decía, pues miren que aquí el banco, es decir, Bancolombia, hace una estimación, 2023 es una estimación y creían que iban a tener un ROE, un ROE del 2.2. Como vemos o como sabemos, esto era una estimación. Estos estudios se hicieron antes de los resultados del tercer trimestre y daban este resultado, pero lamentablemente, como habíamos visto en la primera gráfica, el tercer trimestre dieron negativos.
Siguiendo en ese sentido y después de ese estudio, lo que dice Bancolombia decía que el precio objetivo de la empresa era más o menos 29.700, pero ojo, estaban indicando que el ROE era 2.3 y como vemos es negativo porque ya está generando pérdidas. Ahora en el mismo Acciones y Valores, que es otra comisionista de bolsa, pues estaba diciendo que el Banco Preferencial de Vivienda estaba cotizando al 0.5 su valor en libros. Estos análisis se hicieron cuando el precio de la acción estaba más o menos entre 16.000 y 15.500 pesos. Entonces es importante porque según esto, el valor de libros de la vivienda sería más o menos entre 30.000, 32.000 pesos por acción de la preferencial. Súper importante para así definir nuestro precio objetivo. Otro de los expertos es Casa de Bolsa, que ellos sí antes del tercer trimestre ya habían establecido que seguramente la vivienda no iba a tener dividendos. Esto es importante, dice, tenemos que dar vivienda que por sus resultados negativos a lo largo del año es probable que no distribuya dividendos. Esto era una previsión de Casa de Bolsa antes de que salieran otra vez los resultados de cuarto trimestre que aún no han salido, pero que ya están arrojando ganancias. Entonces, esto habrá que tenerlo en cuenta. Otra de las páginas que me gusta ver es de Valor Analytics, donde en la zona premium y todos los usuarios de TriPro tenemos acceso en este momento a esta página. Aquí, por ejemplo, vemos bastantes indicadores financieros donde, por ejemplo, para ellos el valor en libros está en 33.000 pesos por acción, que coincide más o menos con lo que decía Acciones y Valores. Aquí vemos la utilidad por acción trimestral, pues está negativo porque ya están generando pérdidas, no puede haber distribución de dividendos si siguen generando pérdidas. Y entonces hay un yield, que es lo que significa es cuánta ganancia produce por acción, pues está al 0%, porque si generan pérdidas, pues efectivamente no pueden generar un dividendo. Y aquí estos datos ya están un poco más actualizados con el trimestre tercero y dan negativo el ROE. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si bien es una empresa importante, está generando pérdidas. Entonces, eso tendremos que evaluarlo para saber si entramos o no en la acción. Sin embargo, a pesar de eso, vemos que ya en las últimas noticias, en el 26 de enero, pues ya dice que el Banco de Vivienda por primera vez revierte esa situación de pérdidas y ya está generando ganancias. Está generando ganancias anuales de 42.000 millones de pesos, que de todas maneras respecto al año 2022, pues es una pérdida bastante porque en ese año generaron 491.000 millones de pesos de ganancias. Entonces, pues obviamente es una pérdida de ganancias grande, pero por lo menos ya está generando ganancias y tocaría, si decidimos invertir en esa acción, mirar cómo puede crecer esas ganancias a futuro. Otro de los puntos importantes y que le gusta ver a la gente, pues obviamente son los dividendos. Como vemos aquí en la página de internet de la vivienda, vemos unas proyecciones de los dividendos del 2018, vemos que han sido en aumento, pero como estamos viendo, como están generando pérdidas o muy pocas ganancias, pues seguramente este dividendo del 2023 se va a ver afectado y va a caer para el 2024 en una porción bastante alta. No sabemos cuánto es, de todas maneras eso depende de lo que definan en la Asamblea General de Accionistas. Ahora respecto al análisis técnico, es decir, las gráficas y los patrones de cómo se comporta el precio. A mí me gustó mucho esta gráfica que aparece en la página y señalé aquí el precio del 2015. El precio del 2015 era 20.500. Es decir, estamos muy cerca de ese precio actualmente en la bolsa. Pero ¿qué pasa? Los 20.500 del 2015 no son los 20.500 de hoy, porque 20.500 a hoy más o menos representarían, esto indexado al IPC, más o menos unos 34.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien nominalmente el precio de la acción hoy está a 20.500 o cerca de los 20.500, la verdad es que si quisiéramos saber cuánto cuestan 20.500 a hoy, debería estar el precio más o menos a 33.000 pesos. Es decir, la persona que invirtió solo hablando del precio
de la acción, pues hoy no está en tablas porque está perdiendo frente a la inflación. De todas maneras, para ser justos con la acción, esto tendría que analizarse respecto a los dividendos y cuánto una persona en el 2015 ha recibido dividendos para saber si efectivamente está perdiendo con la inflación o si con los dividendos recupera un poco y eventualmente termina en ganancia o por lo menos en empate. Bueno, habiendo analizado esa gráfica, ahora les muestro esta de TradingView que analiza el precio de la acción de la vivienda desde más o menos el 2018. Puntos importantes a analizar. Que es el precio COVID. Como ven aquí, antes de la crisis de COVID, el precio máximo de la acción fue 47,000 pesos por acción. Llegan las noticias de COVID y empiezan a caer y llega hasta un punto de 22,000 pesos por acción. Para mí esto es un precio interesante. ¿Por qué? Porque actualmente el precio está por debajo, entonces desde mi punto de vista no hay noticia más mala que la de COVID para un estado financiero. Bueno, aunque después de elecciones, como ven, entró en este canal y se derrumbó aún más, pero debajo de este precio para mí es un precio interesante para entrar. Conozco personas que han entrado en 17,000 pesos en la acción, entonces si definimos un precio de salida al promedio de los analistas que está entre 24,000 y 26,000 pesos, pues tenemos que las ganancias pueden ser hasta de 55%. Si decido entrar hoy, sería más o menos 25% de ganancia si le hago caso al promedio de los analistas. Pero también vimos que los analistas decían que el precio en libros estaba entre 34,000 y 37,000 pesos. En ese sentido, si yo decido entrar en 17,000 pesos o hoy, pues tendría una ganancia más o menos del 100 al 70%, dependiendo del momento de entrada. Es decir, aquí ya se vuelve un precio bastante y una ganancia bastante jugosa si entendemos o si creemos que este es el precio objetivo. Ahora, si creemos en el cambio de ciclo, es decir, que ahora Colombia va a ser de esos países que se va a beneficiar de la nueva generación de riqueza de los países emergentes, puede ser que el precio recupere su precio alto de 47,000 pesos. Es decir, que habría una ganancia para aquellos que entraron en 17,000 o que entran hoy más o menos entre el 180 y 120%. Importante que ustedes, como les decía al principio, definan su valor de salida dependiendo de lo que hayan considerado que pueda darles el banco. Es decir, hay que entender si efectivamente va a haber un cambio de ciclo, si por lo menos el precio va a llegar a libros o simplemente me dejo guiar por el promedio del precio objetivo de los analistas. A tener en cuenta entonces, ¿qué hacer? ¿Cierto? Pues yo considero que el castigo de las acciones ha sido bastante amplio, muy fuerte. Yo creo que llegar a niveles abajo de todas maneras de COVID, creo que es algo excesivo, por más de que el banco haya generado pérdidas, pues ya a noviembre del 2023 está ganando, ya está generando ganancias. No van a ser muchas ganancias respecto al año 2022, van a ser ganancias y creo que van a terminar en ganancias, por lo cual al menos genera una promesa de valor a largo plazo. También hay que tener que el precio objetivo no es para mañana, ¿sí? Es un año aún duro. Es decir, las tasas de interés están bajando y eso va a permitir a los bancos recolectar dinero mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, creo que el precio sí va a tender a subir, dado que las ganancias del banco van a ser mucho más fáciles. Y cuando se empiecen a mostrar en el primero, segundo, tercer o cuarto semestre del 2024 ganancias, seguramente el apetito por el activo va a aumentar y va a ser un buen punto de partida, como les digo, abajo de los 20,000 pesos o los 22,000 pesos, que es el precio COVID. A mí me parece que es un buen precio de entrada, definiendo y creyendo que el precio puede llegar a los 35,000 o hasta los 45. Eso ya dependerá de ustedes qué tanto valor le ven a la empresa. De todas maneras, como les digo, el precio objetivo no es garantía de nada. Eso es como ustedes analicen la empresa, pero tendrán que definirlo, pero no es simplemente una garantía de nada. Tienen que estar dispuestos a perder la inversión. Por eso es que es renta variable. Pero si creen en la fortaleza de vivienda, de todas maneras, como les digo,
Davivienda es el segundo o el tercer banco más importante de Colombia y eso hay que tenerlo en cuenta. El precio actual respecto a su valor en libros para mí también es muy diciente, es decir, el precio en valor en libros es el precio que se obtiene por el patrimonio si se debe liquidar. Entonces, si se debe liquidar y vamos a tener más o menos 33.000 o 37.000 pesos por acción, pues creo que sería para mí prudente esperar a que el precio de la acción y el mercado reconozca al menos el valor en libros. Bueno, aquí, como les decía, es el segundo banco más grande de Colombia, tiene el 16% de participación, eso es importante tenerlo, o sea, uno no llega a ser el segundo banco más importante de Colombia de la noche a la mañana. Este se fundó en 1972 y creo que todos esos años de experiencia pueden jugar a favor del banco. Las provisiones, como les decía, las provisiones siguen siendo altas, las que tienen que tener los bancos, el sistema financiero, pero van a ser cada vez menores. ¿Por qué? Porque las tasas están bajando. Eso seguramente le va a permitir al banco generar ganancias y en el 2024 y 2025 seguramente van a poder generar más ganancias y el precio de la acción, viendo que se genera ganancias, pues se va a ver beneficiado. De todas maneras, hay que tener en cuenta los nuevos actores. Sí, competidores que están entrando al mercado y toda esta ola de bancos digitales que se vienen. Entonces, vamos a tener que vigilar qué tan resiliente va a ser el banco y estos bancos tradicionales para enfrentar a los bancos o a los nuevos bancos o a los bancos digitales. De todas maneras, es importante tener en cuenta que Centroamérica amortigua el bajo crecimiento en Colombia, entonces si en algún momento tenemos miedo por el riesgo Colombia, sabemos que más del 25% del banco está protegido. Otra advertencia que tener en cuenta es que de todas maneras Davivienda es una acción de baja liquidez y como es de baja liquidez el índice MSCI no lo tiene muy en cuenta, porque este índice, que es el que maneja las acciones para manejar el índice MSCI Colcap, pues está comprando y vendiendo acciones, pero le importan las acciones primero ordinarias, y ya sabemos que las que están en bolsa respecto a vivienda son preferenciales, es decir, que no tienen derecho a voto, y la otra es que prefieren acciones líquidas. Y en este momento no es muy líquido el mercado colombiano y la acción tampoco es muy líquida, a pesar de que últimamente se ha venido recuperando la acción. Entonces, para tenerlo en cuenta. De todas maneras, mantiene una calificación BB+, de las calificadoras, pero perspectiva negativa. Eso quiere decir que de todas maneras hay que estar vigilando constantemente las tasas de interés a ver qué tanto le afectan al banco, ¿cierto? Y termino como empiezo. De todas maneras, estudia tus objetivos, estudia tu perfil de riesgo, la aversión al riesgo, estudia tu posición, si ya estás adentro, quieres entrar, qué tanta ganancia puedes sacarle al banco dependiendo del precio objetivo que tengas. Estudia las variables fundamentales continuamente, quiere decir tasas de interés, competidores, estados financieros, revísalo, porque si decides entrar en la acción y ya sabes cuál es el estado financiero y el estado de ganancias que está generando la empresa, pues ya sabes que si en el futuro va a seguir generando ganancias y de forma ascendente, pues no hay razón por la cual salir de la acción hasta antes de llegar al precio objetivo que hayas definido. Recuerda las reglas de inversiones, las que te digan al principio, y define tu punto de salida, súper importante. Entonces espero que con este estudio práctico sepan más o menos cómo un accionista, por lo menos principiante, debería analizar las acciones y los activos financieros en los cuales intente ingresar. Esto es un estudio general, por lo menos ya tenemos los datos importantes para estar vigilando la acción. Y como hemos decidido en entrar en acciones, pues de todas maneras eso implica un cierto sacrificio y un cierto análisis constante de las acciones, no todos los días, pero sí por lo menos una vez al mes, una vez a la semana, estar mirando qué tanto se modifica o por lo menos estar pendiente de las noticias que puedan afectar el precio de la acción. Entonces, muchas gracias por la atención y de todas maneras nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.